Perdón, buenas noches. 5, 4, 3, 2. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 11:20 de este 10 de abril. Aquí a mi izquierda precisamente está nuestro prócer, nuestro héroe nacional, nuestro querido Emiliano Zapata, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro abuelo, de quien hemos heredado esta lucha. Bueno, pues estas son cosas de la casa. Estamos en la casa y la gente vive en la casa. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente aquí en su espacio, La Puebla Vigila, Psicología Social Activa, Martín Geli y El Furgón del Barrio, cronistas del barrio Lourdes. ¿Por qué? Porque tengo 2 canales de YouTube. Uno está en El Furgón, está dedicado a las artes. La lectura es un arte, pero el contenido de la lectura es social y es político. Entonces, por lo tanto, los 2 canales en una sola grabación. Siempre suelo hacer algo para recordando el esfuerzo, el trabajo de nuestros próceres, de nuestros héroes, de lo que acontece. Y bueno, hoy me han ganado las cosas que he tenido que hacer. Esta es la última semana que tengo de vacaciones, muchos pendientes que hay que arreglar. Entonces, pues, puse hoy a mi general Emiliano Zapata, lo puse en recuerdo. La verdad es que quería ponerme la máscara, pero no me queda muy grande. No la lleno. Y solo es una máscara. Imagínense el personaje. No la llenamos ni comparación. La verdad es que ni me atrevo, ¿no? Ni atreverse a ponerse una máscara de tan grande ser humano, tan grande persona, tan grande. Bueno, vamos a continuar leyendo. Son varias biografías, como les había dicho, de Benito Juárez. Lo que me gustaría es que dijeran de qué página es la biografía de quien le escribió, pero fíjense que no viene así. Al último vienen las biografías, pero no dice ese dato, y la verdad es que es muy importante, pues, para que podamos, ¿no? Si queremos, podamos buscar, verificar el contenido de eso en el libro original, ya que también, pues tengo una teoría de que a través de la literatura, de los libros, de las editoriales, de las ediciones, pues también se puede manipular, también se puede, básicamente manipular, ¿no? Disfrazar la verdad, cambiar el contenido, incluso cambiar palabras. Está muy bien esto de que el lenguaje cambie, pero pues la edición, lo mejor es que se respete, porque además, por ejemplo, el español que hablamos no se hablaba en España, no. El español que hablamos nació aquí, precisamente aquí en la Nueva España. Un español que además Cervantes admiraba y le gustaba. Decía que era el mejor español que había. En España se hablaba un español, pues, que no entenderíamos ahorita, ¿no? Yo creo que los españoles tampoco, porque ya hablan más como nosotros.
otra de las herencias de la Nueva España, aman que no les guste. Entonces, pues ahí existen libros. Yo recuerdo que alguna vez leí un libro del mío Cid. Como no lo encontré nunca. No recuerdo si era de Sepan Cuántos. Sí, es la editorial, así se llama, de Porrúa. Que traía el lenguaje original y versado. Me acuerdo que ahí, yo creo que ahí empezó a gustarme mucho la poesía, porque era versado, pues rimaban, ¿no? Eran rimas. Y pues ya les he contado, mi papá leyó en voz alta, pues obviamente yo también. Y pues se conoce también. Entonces, respetar el lenguaje original de los libros, pues debe de ser, ¿no? No cambiarlo durante las ediciones, que la primera y la segunda edición se cambian muchas cosas. Y yo creo que debe de dejarse el original, o avisar si en la segunda edición qué cambios se están haciendo. Pero bueno, ya, no hablemos más, ya son 6 minutos. Voy a leerles un rato más sobre esto porque me interesa sobre todo esta frase de la mano dura. Me interesa mucho que ustedes sepan bien a bien de dónde viene. Y dice así: en julio de 1808, 2 meses después de que comenzara en España la Guerra de la Independencia frente a Napoleón, México se enteró del colapso de la monarquía española. Para los que vivían allí era una oportunidad única. Comenzó pues la carrera por el poder entre criollos y peninsulares, queriendo estos últimos gobernar por fin solos, sin la vigilancia metropolitana ni de su representante el virrey, que fue detenido y enviado a España. Pensaron que su acción era el final de una etapa, pero en realidad la Revolución Mexicana, conocida como Independencia, acababa de empezar y no era este movimiento el más importante. O sea, el movimiento de la independencia de España, de Francia. Ocurría esto en el año 1808. A este le sucedió otro en el que el hambre acuciaba, precisamente en el Bajío, donde las minas, la producción textil y la tierra sufrieron un parón que agitaba los ánimos. Fue donde estalló la primera revolución violenta. Miguel Hidalgo y Costilla, criollo, hijo del administrador de una hacienda y párroco de Dolores, sería su líder indiscutible. Este hombre conocía de cerca la degradación de las masas rurales y había intentado subsanarla, organizando un pequeño programa industrial en su parroquia para impulsar la manufactura nativa de cerámica, seda, curtidos, telares y vinicultura en un mercado local. Tenía, pues, audiencia en su doble calidad de cura y reformador, y por ello era indispensable para los criollos conspiradores que necesitaban para su causa a las masas de indios y castas, sin ofrecer ninguna proposición apetecible para estos. Perdón, me voy a poner más de frente. En septiembre de 1810 llegó un nuevo virrey a México, Eduardo Venegas, y la conspiración criolla, centrada en Querétaro, quedó al descubierto, con Josefa Ortiz de Domínguez, recuerdan. Sin embargo, el cura Hidalgo, el día 16 de septiembre de aquel año imborrable en la historia de México, nada más amanecer lanzó el grito de Dolores. Escuchen bien esto. Corría el 9º mes
y sus rebeldes en grandes masas, en su mayoría indios y castas, armados con arcos y flechas, lanzas y machetes, comenzaron el avance. El día 28 de septiembre caía en sus manos Guanajuato, uniéndoseles los mineros de aquella zona, la más rica en producción de plata del mundo, así como los trabajadores urbanos. El ejército de Hidalgo contaba ya por el mes de octubre con cerca de 60,000 hombres, y por su propia composición nunca atrajo a más de un centenar de criollos de la milicia y a una pequeña minoría de oficiales criollos. Todos sabemos, dentro de sus oficiales se encontraba Ignacio Allende. Si al principio se mostró algo confuso, muy pronto el grito fue inequívoco. Independencia y libertad era lo que se quería. Pero si esto podía convenir al criollo, al aprisionamiento de los europeos y el secuestro de sus propiedades, la abolición del tributo del indio, el asesinato de los prisioneros, el pillaje y la matanza, incluso la destrucción de maquinaria minera, tal y como quedaron de manifiesto en Guanajuato, bastaron para aterrar a todo propietario blanco, y claramente don Miguel Hidalgo no tenía poder para contenerlo. Eran demasiados años de aguantar la represión, demasiados de aguantar el maltrato, el desprecio, la discriminación, demasiados años en que los gritos de libertad que habían surgido desde antes eran acallados violentamente. Con todo, el 26 de noviembre, una fuerza de rebeldes criollos dirigida por José Antonio Torres tomó Guadalajara y se unió al ejército de Hidalgo. En la Ciudad de México, una organización clandestina de alrededor 20 criollos servía a la revolución como red de espionaje y canal de armas, información y propaganda. Sin embargo, la escasa participación criolla se dio en la periferia. El movimiento de Hidalgo fue un movimiento de masas y luchó por una revolución profunda. Mantuvo la fidelidad de sus seguidores, ampliando constantemente el contenido social de su programa. La abolición del tributo indio, la abolición de la esclavitud bajo pena de muerte y la devolución de las tierras que en derecho pertenecían a las comunidades indias eran sus pilares, aunque aquel cura rural nunca tuvo la oportunidad de establecer una maquinaria para llevar a cabo esta política. Para que vean qué importante es la experiencia en la política. La condena de la autoridad eclesiástica pesaba sobre aquel líder que invocaba continuamente a la indígena Tonantzin. Y por otro lado, su radicalismo agrario convirtió a los criollos antiespañoles en partidarios del gobierno colonial. Perdón, no es la indígena Tonantzin, es la indígena Guadalupe. Así le dijeron que era indígena, ¿no? Todos sabemos que no, pero pues era lo que había, era lo que el padre Hidalgo sabía que existía la creencia muy arraigada en el alma del originario, y pues tenía que armarse de algo para que lo siguieran, no a él en lo personal, sino para que siguieran ese ideal de independencia y libertad. Pues era lo que el cura Hidalgo tuvo que hacer, así como tuvo que estudiar en colegios de religiosos para poder realizar todos estos movimientos, ¿no? Como ahora le pasa al padre Solalinde, que tuvo que
meterse ahí para estudiar todo lo que estudió. Y que y pues que le ha dado toda este conocimiento en materia de migración. Pero bueno, vamos a continuar con esto. La condena de la autoridad eclesiástica, ya se las leí, pesaba sobre aquel líder que invocaba continuamente a la indígena de Guadalupe. Y por otro lado, su radicalismo agrario convirtió a los criollos antiespañoles en partidarios del gobierno colonial. Solo con sus campesinos del Bajío más libres y móviles que otras comunidades, no pudo obtener un éxito militar. El 21 de marzo de 1811 fueron capturados y una vez conducidos a Chihuahua, Hidalgo y sus más próximos fueron ejecutados. Tampoco con este acto se cerró el telón. Todo lo más se había terminado, una escena del drama de la colonia luchando por su independencia, drama acentuado por la desigualdad de miras y situación de sus fuerzas interiores que, claramente enfrentadas, mostraban el abismo que existía entre sus formas de vida y aspiraciones. Los criollos, ante el aullido masivo, brindaban por España la propiedad y el orden, mientras que la antorcha de la revolución social pasó a manos de otro cura rural, el hijo de una familia de mestizos pobres, don José María Morelos y Pavón. En un año, y partiendo de la nada, el nuevo líder logró crear un pequeño ejército bien equipado y altamente disciplinado. Morelos había aprendido la lección de su antecesor y no perdonaba la insubordinación. Su acción era eficaz. La mayor parte de la costa del sur de México estaba bajo su control, y a pesar de su fracaso en tomar Puebla en noviembre de 1812, tomó la rica Oaxaca. En el mes de noviembre de 1810 había proclamado en Aguacatillo, a excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos, generalmente se llamarán americanos. Y junto a este principio se fueron desglosando todos los demás por un decreto y abolió el tributo indio, por otro, la esclavitud. No admitía la distinción de clases en función de la raza. Las tierras debían ser para quienes las trabajaran. Desde entonces, es lo que siempre les he dicho. Tal vez Emiliano Zapata no leyó a profundidad el pensamiento de estos próceres también, pero el pensamiento, la indignación, el coraje, el analizar las cosas para salir de esa situación, nos llevan a tener como raza, como seres humanos, ese mismo pensamiento, ese mismo deseo expresado en una misma frase, como en esta: tierra y libertad, la tierra es para quien la trabaja. Así debe de ser. Hago este espacio para decirles lo siguiente, o sea, lo que ya les dije, pero para que lo tomen muy en cuenta, porque, repito, la izquierda es una institución que está formada por muchas personas con un mismo pensamiento, con una misma ideología, aún sin haber leído los fragmentos de ese sistema llamado izquierda o comunismo. Es el humanismo puro lo que nos identifica, ese sentir, ese pensamiento, ese latir de nuestros corazones cuando vemos la injusticia sobre
nuestros semejantes y sobre nosotros mismos. Continúo. La tierra es para quienes la trabajan. Montó un pequeño organismo para reorganizar la revolución, la independencia. Era su congreso, al que en Chilpancingo presentó su programa: independencia absoluta de México, respeto a la propiedad, las instituciones representativas y republicanas, separación de poderes y establecimiento de un ejecutivo fuerte. Todos los cargos públicos serían reservados para los americanos. Se apoyaría a la Iglesia Católica. Nada es perfecto. Sostenida por los diezmos. Obviamente, me imagino, conociendo en lo que he conocido al generalísimo Morelos, pues se apegó a la iglesia para que la iglesia compartiera. Sí, se alió para que la iglesia, sintiéndose parte de, compartiera. Pero la iglesia nunca quiso compartir, ni nunca lo hará. Déjenme ver dónde me quedé. A la propiedad, a las instituciones. Iglesia Católica. La condición indispensable para todo ello estaba en la Declaración de Independencia, que fue formalmente realizada el 6 de noviembre de 1813. Para el año de 1814, un siglo antes de mi papá, se presentaba con distinta cara. En España, Fernando VII había reimplantado su poder absoluto. Escuchen bien esto. Y en el celo de su autoridad y grandeza, tanto en el interior como fuera de la península, su único lema era el de la mano dura. ¿Se acuerdan que les dije? Por ello Morelos, que se vería cercado por españoles reforzados y criollos prestos a servir a estos, y derrotado en Valladolid por el terrorismo realista, declaró la guerra a muerte, la devastación de los pueblos y las haciendas colaboracionistas. Con su condena por herejía y traición y su fusilamiento el 22 de diciembre, 22 de diciembre de 1815, terminó otro acto más, porque la obra, el tema principal, lo había recogido Vicente Guerrero. 4 años tenía Benito Juárez cuando estos acontecimientos sacudieron al país, y 6 cuando José María Morelos entró en Oaxaca. Y aunque algún jinete, caminante o mulero hubiera narrado los hechos, estos eran demasiado desbordantes para la cabeza de un niño. Por entonces se encontraba el zapoteca aún más solo que antes. Sus abuelos habían muerto y sus hermanas, casadas ya, habían partido. Con su tío Bernardino, Juárez tenía ahora su hogar, su familia y también su obligación, decía Juárez. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores de campo. Algunos autores nos hablan de un Benito que pastoreaba el pequeño rebaño de ovejas del pariente, mientras tocaba una flauta hecha por él mismo. Dicen que unos pocos amigos le entretenían y juntos iban a deleitarse, descansar o jugar a la laguna encantada cercana a su casa. El caso es que casi todos los datos de esta etapa de su vida, quizás por su propia monotonía, son contradictorios, cuando no supuestos. Él mismo, en sus apuntes para mis hijos, parece tener varios vanos en su recuerdo.
habla de que en San Pablo Guelatao no existía ninguna escuela cuando otros coetáneos confirmaban su existencia, y dedica unas líneas en las que no está ausente la gratitud a su tío Bernardino, cuando otros biógrafos dan por seguro que éste le explotaba y maltrataba. Tiempo después, interrogados sus convencidos acerca de que había alcanzado un gran puesto en la nación, discurrían sobre él atribuyendo al que era un niño, déjenme ver, es 13, 14, al que era un niño, las cualidades que habrían de distinguirle en su madurez. Dedicado al estudio, retraído, con pocos amigos, formal y cuerdo, alguno más inspirado sin duda, influido por los discursos que daba la nación como presidente, testimoniaba cómo Benito, chico obediente, se subía a un árbol y desde sus ramas vigilaba y evangelizaba a las ovejas. Escuetamente, como sería siempre su estilo, él mismo, desde su madurez, relataba. Y aquí los dejo porque ya son 26 minutos. Déjenme apartar bien dónde me quedé porque creo que les repetí lo que la vez anterior. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es solo para ustedes. Y recuerden darle like, compartirlo. Esta es información directa de un libro de biografía sobre nuestro querido Benito Juárez. Seguimos recordando a nuestro generalísimo Emiliano Zapata. Queremos seguir su ejemplo, tenemos su sangre en nuestras venas, porque somos mexicanos de cepa y porque lo admiramos, lo respetamos y lo veneramos, ¿por qué no? Gracias por su atención. Pasen el video, compártanlo por favor, les digo nuevamente para que no se les olvide. Y se tenía que leer y se leyó.